Experimenta un encuentro con Dios. Experimenta su amor, su gozo, su paz y bondad que solo en su presencia puedes lograr. Experimenta a Dios en tu corazón, Dios en tu familia y Dios en tu comunidad. Experimenta la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Feliz sábado, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Seguro? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Amén, amén. Le estaba diciendo a mi mamá, hoy nos vamos temprano para la casa. Ella se reía, yo también me reía. Yo creo que es una realidad. Hoy nos vamos temprano para la casa. Es un privilegio para mí estar aquí. Había estado anteriormente, pero ahora veo que tenemos cosas nuevas, lo que es bueno, ¿verdad que sí? Pero más importante aún, porque la presencia de Dios es el lema que tenemos nosotros, o que tiene esta iglesia. ¿Y qué es más importante para una iglesia que la presencia de Dios? El tema que Dios ha puesto o puso en mi mente para compartir con ustedes es un tema que me ayudó bastante. Y se trata, o yo le puse por título, Cuando Dios interviene. Y yo quisiera que me puedan acompañar leyendo en Génesis, el capítulo 37, los versículos 18 en adelante. Y dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. En esta historia vemos algo que está pasando un poco problemático. Y yo a veces me pongo a pensar de lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que está pasando en nuestro alrededor, lo que estamos viendo en otros estados, lo que está pasando en el mundo entero. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿quién será que tiene el control? Porque aparentemente el sistema que está supuesto a tener el control de las cosas no está funcionando. Pero yo quiero decirle y sacar esto de una vez: Dios tiene el control. La historia que vamos a hablar es una historia sobre José. Yo sé que muchos de nosotros la hemos escuchado, la hemos leído, posiblemente no la sabemos ya, pero comienza de la siguiente manera. La Biblia comienza diciendo de que Jacob tuvo un hijo a una edad muy avanzada, y lo cual eso llegó a hacer que Jacob se sintiera como orgulloso en cierto punto de lo que él, porque había tenido un hijo en una edad muy avanzada. Ponte a pensar, es entendible de que cuando un padre tenga un hijo ya a una edad muy avanzada, se sienta un poco orgulloso. Pero cuando suele pasar de que lo que pasó con Jacob, de que él comenzó a hacer que los otros hijos que él tenía vieran como que él amaba más a José. Eso no es la forma más correcta de poder actuar con nuestros hijos. Cuando nosotros comenzamos a mostrarle más cariño, más atención a otro, es inevitable de que algo pueda suceder con la familia. Y fue exactamente lo que pasó con la familia de José. José primeramente era un joven que era muy amado por su papá, era más amado por su papá que todos los otros hijos. Segundo, era un joven que tenía una luz diferente que los otros hijos. O sea, esas cosas comenzaban a mostrar de que él era diferente, y esas cosas comenzó a entrarle envidia a los otros hermanos con José.
Y es interesante como la Biblia sigue diciendo de que José llegó a tener sueños. Y en uno de los sueños, José comienza a decirle a sus hermanos de que él estaba en el medio y ellos eran 11 estrellas, habían 11 estrellas y las 11 estrellas se arrodillaban o le adoraban a él. Póngase a pensar cómo estaban esos hermanos al escuchar de que esos sueños que José tenía. Para ellos ya era suficiente de que su padre lo quería más a José. Y no solamente ahora, sino que José comienza a tener sueños. En esos sueños, José decía que ellos le adoraban. Y vuelve y le cuenta otro sueño, y en esto llama a su papá, llama a su mamá y le dice: papá, tuve un sueño. En ese sueño vi una luna, vi un sol y vi 11 estrellas. Y esas 11 estrellas, ¿qué pasaban? Me adoraban. Imagínense todos los problemas, todos los pensamientos que tenían los hermanos de José. Lo que yo le voy a decir ahora no tiene que ser una regla de oro, pero ten cuenta a quien tú le cuentas tus sueños. Ten cuenta, porque no todo el mundo quiere venir a ayudarte y a hacer realidad tus sueños. Hay sueños que son tuyos y son de Dios. Ten cuenta a quien tú le cuentas tus sueños. Y posiblemente nosotros decimos, bueno, ya es suficiente para que ellos comiencen y tratan de hacerle daño a José por las cosas que están viendo. José cree que ellos tienen que adorarle. Pero un día su padre fue al mercado y compró un traje de muchos colores. Y en vez de traer 12 trajes a la casa o 12 mantos a la casa, trajo solamente un manto. Porque si tú tienes 12 hijos, ¿cuánto tienes que traer? 12, porque tú tienes 12 hijos. Pero en vez de traer 12, él trajo un solo. ¿Y para quién tú crees que era eso? Para el niño querido José. Imagínate. Todas las cosas que le llegó a la mente a esos hermanos. Y hay veces que nosotros ponemos a pensar, pero ¿por qué eso sucede? Hay veces que nosotros somos los que iniciamos en cierto punto los problemas que nos llegan a nosotros en nuestra vida. Lamentablemente, nosotros entendemos de que lo que hizo Jacob no fue lo correcto. Porque si tú tienes 12 hijos, tienes que amar a tus 12 hijos de una manera equitativa. Cuando yo iba creciendo, yo me acuerdo que mi mamá, cada vez que compraba algo, mi hermana y yo, Arlenis, siempre estábamos pendientes a ver a quién era el que le estaban trayendo esas cosas. Y yo estaba pendiente porque si a ella le traían algo, a mí también tenían que traerme algo. Imagínate 11 hermanos mirando a uno. Qué problema, ¿verdad que sí? Qué problema. Dice la Biblia que esos hermanos entonces lo mandaron a trabajar, según los historiadores, era casi 60 millas de distancia. ¿Y quién tú crees que se quedó en la casa? José. Lo interesante es lo siguiente, de que de alguna manera u otra José tomó la decisión de ir a trabajar también con ellos. Y cuando ellos vieron que alguien se acercaba, que José se acercaba, comenzaron y le llegó a la mente ¿qué? Hacerle daño a su propio hermano. ¿Qué hicieron qué? Vamos a matarlo y vamos a echarlo ¿a dónde? En una cisterna. Yo no sé qué distancia estaba José cuando ellos vieron a José caminando hacia ellos, pero lo interesante es que ya el plan de matar a José ya estaba en el plato. La Biblia nos dice de que Rubén, su hermano mayor, cuando José llegó, quería salvarlo, pero no pudo. Y sin embargo, ellos agarraron y tiraron a José, y nosotros conocemos la historia de que ellos vendieron a su hermano. Y la pregunta que yo te quiero hacer a ti ahora en este momento, ¿dónde estaba Dios? Que no pudo ayudar a José, a un joven que tenía sueños.
Un joven que según la Biblia amaba a Dios. Un joven que no hacía nada en contra de Dios. Un joven que amaba a su familia. Un joven que amaba a su padre, a su madre. Un joven que todo lo que quería hacer era para beneficio de Dios. Que respetaba a Dios. Un joven que guardaba los mandamientos de Dios. Sin embargo, ahora fue vendido como esclavo. Vuelvo y te hago la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Yo sé que tú y yo conocemos la historia, pero ponte a pensar que tú no conoces la historia. ¿Tú no hubieses pensado dónde estaba Dios que no ayudó a José? Porque si tú tienes a un Dios que no te ayuda, ¿para qué te sirve ese Dios? Pero recuerda, Dios es un Padre y sabe las cosas mucho mejor que nosotros. Hay veces que nosotros queremos que Dios haga cosas en nosotros, que haga milagros en nosotros, pero no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere. Yo a veces digo que nosotros creemos que Dios ese como es el genio de la lámpara, que nosotros le pedimos 3 deseos para que lo cumpla. Pero sin embargo, nosotros hemos visto que en los muñequitos y en la televisión de que cuando tú utilizas esos 3 deseos, como quiera, ¿qué pasa? Eso viene a ser como nada. Inclusive personas que han ganado la lotería, se han hecho millonarios, vienen a ser más pobres. Entonces, ¿por qué pasan cosas malas a personas que tratan de hacer las cosas bien con Dios? ¿Por qué te suceden cosas malas a ti cuando tú solamente quieres hacer las cosas bien con tu Dios? ¿Quién será que tiene el control de las cosas? ¿Qué es lo que está pasando con el mundo hoy en día? ¿Dónde está Dios? Hay personas que están muriendo, hay padres que pierden sus hijos. ¿Dónde está Dios? Y la respuesta ya le dije, Dios está con nosotros. Cuando José fue vendido, él vio que se iba alejando de su pueblo, se iba alejando de todo lo que conocía, se iba alejando de su familia, se iba alejando de todos sus amigos, a un lugar donde no tenía amigos, no tenía familia y no tenía aparentemente nadie, pero solamente tenía algo. ¿Qué tenía? Tenía a su Dios. Querido, cuando tú tengas problemas, yo sé que todos tenemos problemas, pero cuando tú te veas en situaciones difíciles, cuando tú creas que tu familia te ha abandonado, cuando tú creas que todo se ha ido a la derrumba, cuando tú creas que ya no hay solución para tus problemas, recuerda que tú tienes un Dios. José pudo triunfar y pudo lograr lo que pudo hacer porque él sabía que tenía un Dios. Cuando él fue vendido como esclavo, llegó a la casa de Potifar, ¿verdad que sí? Y la Biblia nos dice de que todo lo que José hacía, ¿qué pasaba? Era de bendición, no solamente para José, sino para quién más, para el dueño de la casa, para Potifar. Llegó a ser tan así que el Potifar vio que era tanta bendición que era José para su vida, que él dijo, es más, todo esto es tuyo. Toda esta casa es tuya, tú haces lo que tú quieras con esta casa, haces lo que tú quieras con los animales, todo esto es tuyo, excepto solamente una sola cosa. Excepto mi mujer. Y es entendible, o sea, no le puede dar a la mujer tampoco a él. Y sabes que yo me he dado cuenta de que el enemigo trata de trabajar, de hacerte daño, no con las cosas que tú tienes, sino con las cosas que tú no tienes. Porque ¿para qué él te va a hacer tratar de tentar con las cosas que tú tienes? Él trata de tentarte con las cosas que ya tú no tienes. Porque esas son las cosas que tal vez tú quisieras o tal vez tú puedes desear. Entonces, él utilizó a esta mujer para tentar a José. Muchos historiadores dicen que tal vez Potifar pasaba mucho tiempo en su oficina y el enemigo tomaba esa oportunidad para poder hacer caer a José. Y yo quiero parar aquí por lo menos 1 minuto o 2 y decirle, yo sé que nosotros tenemos mayormente esposas que son fieles a Dios, que son fieles también a nosotros, pero nosotros tenemos que llegar a la casa a tiempo. Tenemos que dedicarle tiempo a nuestras esposas y tenemos que dedicarle tiempo a nuestra familia, porque por ahí es que el enemigo quiere agarrar a los hijos de Dios para poder destruirlo, por la familia.
Entonces, cuando esas cosas pasan en nuestra vida, nosotros queremos culpar ¿a quién? Me pasó esto, Dios no está conmigo. ¿No? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo soy un hombre que va a la iglesia, un hombre que da los diezmos, una mujer que enseña a los niños a orar. ¿Por qué me pasa esto? Dios no existe. Y por eso muchas personas se van de la iglesia, porque vamos descuidando nuestra familia. Entonces, esa mujer comenzó a tentar a José. ¿Sabes que no es malo con que tú seas tentado? El problema es que tú cedas a la tentación. Y yo le estaba comentando esta historia a un compañero una vez. Y él me decía, y es una realidad, él me decía, viéndolo del punto de José, un esclavo, él se hubiese hecho un favor al acostarse con esa mujer. Pero ¿sabes qué? Posiblemente eso es lo que tú y yo como humanos podemos ver. Pero José veía más allá. Él veía que tenía un Dios. ¿Cómo puedo hacerle yo tal pecado a mi Dios? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nosotros podemos hacer tal pecado a nuestro Dios? Decía él. Entonces, nosotros conocemos la historia. Yo no quiero hacerlo muy qué sé yo, pero lamentablemente el enemigo en cierto punto triunfó. Y José llegó a parar ¿hacia dónde? A la cárcel. Yo creo de que José, primeramente yo creo que José fue vendido y eso le hizo bueno porque por eso Dios lo permitió. Yo creo que José fue a la casa de Potifar y le hizo bueno porque por eso Dios lo permitió. Yo creo que la cárcel no fue bueno para José, pero fue para la honra y gloria de Dios. ¿Sabes qué? Porque desde la cárcel hacia donde llegó José, no muchos pueden creer que eso puede suceder. Pero cuando las cosas se ven que no pueden suceder, Dios dice, esto es lo que va a pasar. Cuando tú te pones a pelear con tu Dios y tú no sabes por qué te suceden las cosas, ponte a pensar de que Dios sabe el por qué y hacia dónde tú estás y hacia dónde Él te quiere llevar. Porque ponte a pensar, ¿quién fue José después que llegó al reinado? Un gobernador, ¿verdad que sí? ¿De esclavo hacia qué? Solamente se ve en la Biblia, de esclavo a gobernador de uno de los países, por así decirlo, a uno de los países más grandes, más poderosos en aquel entonces. Un underdog, como le dicen aquí. De esclavo hacia gobernador. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que aprender a ver de que Dios tiene el control de las cosas. Dios está con su pueblo. Hay veces que vemos cosas feas que no están sucediendo. Hay veces que nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos cómo personas están sufriendo. Cómo familias están viendo otras familias o tal vez a sus seres queridos morir. Pero entiende que Dios está al control. Hay veces que es necesario que tú y yo tengamos que sufrir. Porque si tú y yo no sufrimos, no entendemos de que necesitamos de un Dios. José lo tenía todo cuando él estaba con su padre. Tenía la comida, tenía una familia, en cierto punto, padres que lo querían, que lo amaban. Tenía todo. Llegó el momento de que Dios lo alejó de todo eso. ¿Y en quién tú crees que José podía solamente confiar? Él no podía esperar nada de su padre porque no estaban con él. No podían esperar nada de su familia porque inclusive sus hermanos lo habían vendido. Solamente tenía que confiar en su Dios. Cuando tú y yo estemos pasando por situaciones, recuerda que tú y yo tenemos que confiar en nuestro Dios. Y si tú crees que no es posible, recuérdate que tú estás aquí hoy en día. Si Dios te tiene aquí hoy en día es porque Dios tiene planes para ti. Si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios sabe que tú eres alguien importante para otra persona y que de alguna manera u otra tú vas a ser bendición para otros. Dios tiene el control de las cosas. Se ve difícil, se ve casi imposible entender eso por lo que estamos viviendo hoy en día. Esto es lo que estamos viviendo, máscara, todo, solamente en películas lo veíamos. Eso eran películas ciencia ficción. Y hoy en día lo estamos viviendo en una realidad. Yo le estaba comentando el sábado pasado en la iglesia de la Segunda. Yo creía que la pandemia iba a ser algo, una transformación a la iglesia en la cual muchas personas se iban a acercar más a Dios.
Lamentablemente, muchas personas no se están acercando a Dios. Se están alejando de Dios. No están viniendo ni a la iglesia. No están orando. Entonces, tú y yo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando vemos estas situaciones difíciles, tenemos que entender de que a pesar de que aunque todo el mundo crea que no hay solución para nosotros, nosotros tenemos a un Dios. Un Dios que tiene el control. Imposible, increíble cuando nosotros vemos la historia de José, entender de que Dios tenía el control, porque José pasó todo sin hacer nada. Imagínate, un joven que amaba a su Dios, un joven que guardaba los mandamientos de Dios, un joven que cuando sus hermanos hacían algo que no estaba bien, le decía, iba donde su padre, le decía, papi, esto está pasando, vamos a ver cómo podemos hacer para que nuestros hermanos puedan cambiar. Un joven bueno, por así decirlo. Ese joven bueno pasó todos esos problemas, sufrió todo eso, pero él entendió que él necesitaba tener a Dios en su corazón más como lo tenía anteriormente. Tú y yo tenemos que entender de que nosotros necesitamos a Dios más hoy en día de como cuando estábamos supuestamente bien. Esa es la razón, yo siento que esta es la razón por la cual están pasando todas estas cosas. Para hacernos entender a nosotros de que nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Cómo un pueblo sin Dios puede ser salvo? ¿Cómo un pueblo que la esté pasando todo bien y se esté olvidando de Dios pueda llegar a obtener la salvación? Nosotros tenemos que pasar dificultades para poder obtener, entender de que necesitamos a Dios en nuestro lado. De que necesitamos a Dios, de que Dios haga algo en nuestra vida. Yo creo que esa es la razón principal por la cual Dios permite las cosas. Si tú no sabes por qué esto está pasando, Dios a veces permite que pasen las cosas malas para que tú y yo podamos cambiar. Yo con sinceridad, yo le he dicho a muchas personas, a muchos amigos, le he dicho a Román, esta pandemia a mí me ha ayudado bastante espiritualmente. Yo oraba como una persona de la iglesia oraba. Leía como una persona normal, una persona cristiana leía la Biblia, hablaba sobre Jesús o sobre otra persona como una persona normal lo hacía. Pero ahora, hoy en día, mi vida espiritual ha cambiado y yo no solamente hago eso por hacerlo, sino que yo vivo lo que yo creo. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que la pandemia o que los problemas de la vida me achaquen mi fe o me achaque mi vida espiritual. Yo necesito entender que en momentos difíciles, aún más cuando yo necesito a Dios. Tú y yo necesitamos más de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Si tú y yo no entendemos eso, nosotros vamos a vivir una vida como que lo que nosotros hacemos ya está bien. De la manera que yo creo en Dios ya está bien. Pedro creía lo mismo. Pedro andó con Jesús 3 años y medio, por así decirlo. Andaba con Jesús, veía los milagros que Jesús hacía, creía en Jesús, maestro. Llegó el problema en su vida, negó a Jesús. Tú y yo no podemos pasar por esa situación. Tú y yo necesitamos agarrarnos de Jesús en estos momentos. No podemos permitir que la pandemia cambie nuestra manera de adorar a Dios. Al contrario, es que si cambia sea para aún más adorar a Dios. Que los problemas no te alejen de Dios, sino que los problemas puedan acercarte a Dios. Esa era la diferencia de José a muchos de nosotros hoy en día. Que los problemas no alejaban, que los problemas que José tenía no lo alejaban de Dios. Los problemas que él tenía lo acercaban más a Dios. ¿Qué están haciendo tus problemas hoy en día contigo? ¿Qué están haciendo tus problemas? ¿Te están acercando más a Dios? ¿Te están alejando más a Dios? Hazte esta pregunta. ¿Qué es lo que están pasando? ¿Qué es lo que está haciendo los problemas con mi relación con Dios? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Me estoy alejando yo de Dios porque creo que Dios está fallándole al mundo? ¿Que Dios está permitiendo que todo el mundo se muera? Ya yo no creo en Dios porque Dios está permitiendo que todo el mundo se muera, que todo el mundo se enferme. ¿Por qué están pasando esas cosas? Cuando pasen situaciones malas, recuérdate de José. José se acercaba más a su Dios. Y ahora vuelvo y te hago esta pregunta. ¿Quién tú crees que tiene el control
hoy en día? ¿Quién tú crees que tiene el control de las cosas que están pasando en este mundo? ¿Quién tú crees que tiene el control de lo que está sucediendo en las iglesias adventistas? ¿Quién tú crees que tiene el control de los hermanos que a veces se sienten un poquito tristes? Tengo para decirte que Dios tiene el control. Y esas personas que se están alejando, algún día Dios la va a traer. Esas personas que necesitan ese toque espiritual, Dios un día se lo va a dar. Pero nosotros necesitamos entender de que las situaciones malas que nos estén pasando no nos pueden alejar de Dios. Si yo estoy enfermo, para que me puedan entender, yo sé que sí, mucho me he entendido ya, pero por si acaso, si yo estoy enfermo, ¿verdad que sí? Y necesito, vamos a suponer que yo necesite hacerme un trabajo en los dientes. Si yo no voy al dentista, ¿qué va a pasar con mis problemas? Van a crecer. Si yo tengo un problema de salud, de corazón, o no sé, me rompí un hueso y no quiero ir al doctor, ¿qué va a pasar con mis problemas? Van a crecer. Entonces, si tú estás viviendo problemas, no te alejes de quien puede solucionar tus problemas. Acércate a aquel que puede solucionar tus problemas. Ese es Jesús. Entonces, ¿por qué a veces nosotros nos alejamos de Jesús? Es triste, y yo lo digo porque me ha pasado también, de que muchos de nosotros, yo sé que es así, lamentablemente leemos la Biblia cuando llegamos a la iglesia los sábados. Muchos de nosotros oramos a Dios cuando llegamos a la iglesia los sábados. Muchos de nosotros ni le enseñamos a otras personas sobre Jesús. Y entonces cuando llegan situaciones malas, tú comienzas a pelear con Jesús. Imagínate, si tú no estás leyendo, si tú no estás orando y no estás compartiendo, ¿cómo tú crees que tu fe puede ayudarte en las situaciones difíciles? Tenemos que acercarnos más a Jesús. Tenemos que acercarnos más a Jesús. Cuando José se vio en la cárcel y pasaron 2 años, cuando un compañero de José en la cárcel le dijo al rey que estaba ahí, mira, yo conozco a alguien que sabe interpretar los sueños. Y en ese momento, yo sé que nosotros conocemos la historia, llegó José hacia al reino donde él estaba. No solamente para que Dios lo pueda bendecir a él, sino que a través de todo lo que pasó él, inclusive su familia puede llegar a ser bendecida. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que acercarnos más a Dios, porque de alguna manera u otra nuestra familia, nuestros hijos van a ser bendición. Si tú quieres que tu familia pueda crecer espiritualmente, yo tengo 2 niños. Tengo uno que tiene 1 mes de nacido. Estoy loco por traerlo para que lo conozcan. Ese habla más que Ethan. Ese se mueve más que Ethan. Ethan está allá atrás. Yo le pedí a Dios un niño que sea un poquito más quieto, más tranquilo cuando Ethan estaba pequeñito, pero hay veces que nosotros no podemos pedirle la cosa a Dios. Dios sabe lo que nos tienes que dar a nosotros. Pero estoy loco por presentárselo. Cuando yo veo a esos 2 niños, cuando yo veo a mi familia, yo necesito acercarme más a Dios. Yo necesito que mis hijos puedan ser niños o jóvenes cuando llegue el momento bueno para la sociedad. Nosotros no podemos abandonar a nuestra familia. Ellos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de Dios. José tenía eso en su corazón. El mensaje principal es este. Dios interviene no a tu tiempo, sino al tiempo de Dios. Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida, no cuando tú quieras, no cuando tú le digas a Dios, dámelo ya, sino cuando Dios vea que es conveniente para tu vida. José necesitaba muchas veces y en muchas ocasiones la ayuda de Dios. Y yo pensaba, Dios, ¿por qué tú no ayudaste a José cuando él necesitaba que lo sacaran de las cisternas? ¿Por qué tú no libraste a José de que fuese esclavo? ¿Por qué tú no libraste a José de que llegara a la cárcel? Dios hace su milagro cuando sea necesario, porque al final es mejor para ti y para mí. Así que paremos de estar acomplejándonos con los problemas. Esos problemas
pídele a Dios que esos problemas te puedan acercar más a Él. Porque con Dios todo es posible. Aún viendo las situaciones que estamos viviendo en nuestro mundo, el coronavirus está acabando con muchas familias. Muchas personas han perdido la vida. Un compañero de trabajo, yo sé que aquí se oró por él, Luis me dijo. Yo, de alguna manera u otra, no sé, teníamos una relación cuando trabajábamos juntos. Teníamos una relación un poquito estrecha, o sea, hablábamos bastante, jugábamos dominó juntos, compartíamos juntos, inclusive le hablaba yo sobre Dios a él juntos, yo sé que Luis lo hacía también. Lamentablemente él perdió su vida. Y eso me chocó. Pero ¿sabes qué? Dios sabe por qué suceden las cosas. Tú y yo no lo sabemos. Tú y yo no sabemos por qué están sucediendo las cosas malas en este mundo. Pero una cosa sí yo estoy seguro. Eso será para nuestro bien. Porque en situaciones malas no debería de alejarnos a nosotros de Dios. Al contrario, ni deberían de acercarnos más a nuestro Dios. Recuérdate, cuando tú tienes un problema físico, tú vas a donde puede ayudarte con ese problema físico. Cuando tú tienes un problema de salud, tú vas a donde un doctor, porque ese doctor puede ayudarte. Entonces, no te alejes de Dios cuando lleguen situaciones difíciles en tu vida. Al contrario, haz como hacía José. José entendía de que él necesitaba más a Dios en su vida. Vuelvo y te pregunto, ¿quién tiene el control en este mundo? ¿Quién tiene el control en tu familia? ¿Qué puedes hacer tú para que tu fe pueda cambiar? ¿Por qué las cosas malas suceden a nosotros? Ya sabemos que suceden para que nosotros podamos acercarnos más a Dios. Ahora, la pregunta que yo te voy a hacer para concluir es, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a permitir que los problemas puedan alejarte de Dios o vas a permitir que esos problemas puedan acercarte a tu Dios? Vuelvo y te pregunto, ¿qué tú vas a hacer? Es una respuesta que nosotros deberíamos de hacernos todas las mañanas y todas las noches. ¿Qué yo voy a hacer con lo que está pasando en mi vida? ¿Qué yo voy a hacer para que mi relación con Dios pueda crecer? Vuelvo y te pregunto, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú crees que va a pasar con tu familia cuando tú te alejes de Dios? Con tus hijos. Dios quiere hacer cosas buenas en nuestra vida, pero nosotros necesitamos entender de que necesitamos acercarnos más a Él. No es suficiente orarle a Dios una vez al día o tal vez una vez a la semana. No es suficiente. No es suficiente tal vez venir a la iglesia y leer la Biblia una vez a la semana y ya. No es suficiente. Nosotros necesitamos estar en completa comunicación con nuestro Dios para entonces cuando lleguen situaciones difíciles en nuestra vida poder entender de que Dios tiene el control. Yo no sé tú, pero yo dije, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo no sé si tú quieres hacer lo mismo que yo. Yo no sé si tú estás cansado de que los problemas te estén alejando de Dios. Yo no sé si tú quieres hacer algo diferente para con tu Dios. Pero si tú quieres cambiar, si tú quieres acercarte más a Dios, yo te voy a pedir solamente una sola cosa. Y no que lo hagas por mí ni porque lo estoy pidiendo, sino que te ponga de pie y juntos podamos pedirle a Dios, Dios, ayúdame a cambiar. ¿Quiénes de los que estamos aquí quisiera que Dios pueda hacer una transformación en nuestra vida? Que los problemas no nos puedan alejar de Dios, sino que los problemas puedan acercarnos aún más a Dios. ¿Quién más quisiera que Dios pueda hacer una transformación en la familia? Que nuestros hijos puedan acercarse más a Él. Que los problemas que posiblemente vemos en nuestro alrededor no nos alejen de Dios, sino que esos problemas puedan hacernos entender de que Dios está con nosotros y que si están pasando es porque hay una solución para eso. ¿Sabes qué? José posiblemente pudo haber pensado, wow, mi Dios me abandonó. Pero él nunca pensó que Dios lo abandonó. Él siempre estuvo más cerca de su Dios. Si José pudo vencer, todo lo que pasó fue porque se acercó a Dios. Si tú quieres vencer, en este momento levanta tus manos
y pídele a Dios de que tu fe pueda acercarse más a Él, que tú puedas acercarse más a Dios, para que tú también, igual que José, puedas vencer. Oremos. Querido Padre Dios, te damos las gracias. Sabemos de que, aunque las situaciones estén pasando en todos los lados del mundo, ayúdanos a entender de que tú tienes el control de todo. Ayúdanos a confiar en ti, oh Dios. Que aunque los problemas sean difíciles, que aunque los problemas sean grandes, que aunque nosotros tal vez no creamos, podamos pensar que esos problemas son más fuertes que nosotros, ayúdanos a entender de que tú eres más fuerte todavía, de que nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que se preocupa por sus hijos, un Dios que permite que pasen las cosas con un solo fin, y es de que nosotros podamos acercarnos más a ti. Ayúdanos, Dios, a ser como José, de que José nunca permitió que los problemas lo alejaran de ti. Al contrario, los problemas lo acercaron a ti. Gracias a Dios, porque sabemos que tú vas a hacer algo en nuestra vida y que tú vas a transformar corazones que tal vez están afligidos, que tal vez están dolidos por las situaciones que estamos viviendo. Ayúdanos, Dios, a ver de que tú tienes el control, porque tal vez necesitamos muchos de nosotros ver eso. Gracias a Dios por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a tomar nuestros asientos un minutito más. ¿Cuánto agradecen a Dios por el mensaje de esta mañana? Gracias, Cristian, por dejarte usar como instrumento del Señor. Antes de despedirnos, quiero decirles de corazón, gracias por haber venido a la iglesia. Gracias a los que nos sintonizaron por el internet. Aquí lo que buscamos siempre es estar en la presencia de Dios. Pero si tú viniste a la iglesia hoy y sientes que algo se te ha salido de las manos, que tus planes no han salido como tú lo habías diseñado, como decía Cristian en su tema, déjame decirte que tú no estás solo. El 4 de diciembre, yo hice planes para hoy estar en la playa con mi familia. Y a la misma hora que el avión tenía que despegar el día jueves, a esa misma hora pusieron que venía la tormenta. Y a veces Dios utiliza a sus siervos y su vida para una ilustración para su pueblo. En el caso de Isaías, le pidió que profetizara desnudo. Gracias a Dios que ese no fue mi caso, ¿verdad? Pero Dios me dijo algo con esta situación. Me dijo: Edwin, hay muchos de los hermanos que en esta pandemia sus planes se han visto estropeados por una tormenta. Una tormenta que tú no estabas esperando. Una tormenta que ha llegado de repente para hacerte sufrir. Si esa tormenta llegó a tu vida, así como tú no tenías planes quizás, yo quiero decirte que Dios todavía está al control, como decía Cristian. Yo no sé si ese es tu caso, pero si es tu caso, después de que cantemos este canto final, yo voy a estar aquí. Y si tú quieres poner esa petición en las manos del Señor, con mucho gusto vamos a hacerlo juntos. Antes de despedirme, quiero decirte a ti que viniste a buscar la bendición de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana con el pastor Wilfred Malavet, antes de que termine todo lo que nosotros estamos viviendo y para seguir en la presencia de Dios. Bendiciones. Experimenta un encuentro con Dios. Experimenta su amor, su gozo, su paz y bondad que solo en su presencia puedes lograr. Experimenta a Dios en tu corazón, Dios en tu familia y Dios en tu comunidad. Experimenta la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown, porque en su presencia
hay plenitud de gozo.